Estamos grabando, uno, 2, 3 y comenzamos. Bueno, ¿qué tal amigos de Microfilos MX? Estoy aquí con David Alejandro Salas Hernández, ¿ok? Que es un antiguo amigo de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo conocí allí con él, me tocó trabajar en algunos seminarios con él, pero también trabajamos en otra institución que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UEG, y ahí también estuvimos trabajando en una maestría que es en aprendizaje con enfoque en línea, y pues precisamente el día de hoy vamos a hablar de este tema de la educación virtual, que es pues algo que a partir de la pandemia del 2020 creció mucho. Y pues bueno, él nos va a dar sus impresiones porque también él ahora es docente por esta vía. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues los presento. Aquí está David Alejandro Salas Hernández y pues él nos va a platicar un poco de su experiencia. Lo primero que le voy a pedir a David pues es que se presente para el público de Microfilos. Entonces, pues adelante, David. Bueno, ¿qué tal? Primeramente, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Estoy muy contento de poder compartir mi experiencia. Yo soy David Alejandro Salas Hernández, soy originario de Fresnillo, Zacatecas. Y bueno, estudié en la Universidad de Guanajuato, la licenciatura en Filosofía. Y pues, posteriormente, como bien dice aquí el profe, hice la maestría en Educación, con enfoque en educación en línea. Y pues bueno, esta situación de la pandemia pues fue un gran impulsor de la educación en línea, y obviamente estamos para compartir la experiencia que he tenido desde antes de la pandemia, ya estudiando esto, porque la estudié un poco antes, comencé a estudiar un poco antes de que iniciara la pandemia, y hasta ahora en estos días o en estos meses. Ya. Pues adelante, muy bien. Entonces, bueno, pues tú eres licenciado en filosofía, ¿sí? Eres maestro en educación con enfoque en línea por parte de esta otra institución que comentábamos, pero haces muchas cosas y bueno, vamos a hablar de ellas a lo largo de esta charla. La primera pregunta que pues tú ya conoces aquí el guión, cómo va, es precisamente cómo llegaste tú a la educación. O sea, hemos hablado de que algunos llegan por rebote, o bueno, llegamos por rebote, algunos llegaron así porque tienen esa beta, ese apostolado de la educación. ¿Cómo llegaste tú a esto? Bueno, primeramente vengo de una familia donde la docencia ha estado presente, ¿no? Mi madre, ella es maestra jubilada de educación básica. Entonces, pues yo la veía ella desde que yo era muy niño, yo la veía ella preparar sus clases, preparar sus materiales, y pues empecé como a sentir este gusto por la docencia. Posteriormente, mi hermano también, también da clases en la universidad. Entonces, pues sí, estoy en este rollo de la educación. Digamos que de una manera un tanto, pues sí, como me cayó así, digamos que pues por la familia, pero también me gustó mucho desde hace mucho tiempo. Yo, pues en las mismas clases con los compañeros, les daba así como asesorías, siempre me ha gustado como explicar cosas. Entonces, creo que esto de dar clases o de educar, pues sí me cayó de una manera eh, muy amena en la vida. Siento la educación como algo que es parte de mi vida, y siempre me ha gustado compartir las cosas que sé, compartir los conocimientos. Entonces, creo que por este lado me llegó muy bien la educación. Entonces, pues por como nos comentas, pues bueno, ya lo traías en la sangre, ¿no? Ya venía, parece que ya venían preparados así tú y tu hermano para este asunto de parte materna, ¿ok? Pero, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Cómo llegaste a la educación, en qué institución o en qué condiciones? Platícanos de eso, por favor. Bueno, primeramente llegué por cuestiones un tanto emergentes. Necesitaban un profesor. Bueno, yo soy profesor de idiomas, y soy profesor del idioma alemán. Necesitaban un profesor urgente del idioma dentro de la carrera de filosofía. Estuve de intercambio en la Universidad de Tübingen, que esto es al sur de Alemania, cerca de Stuttgart.
Y estuve por allá un semestre de intercambio, entonces desde antes de irme estudié el idioma y cuando regresé me dieron así trabajo con, con el idioma. Entonces así fue como empecé con las clases. Llegué de hecho así recién desempacado y me llamaron para participar en el coro de la orquesta de aquí de Aguascalientes, de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. La orquesta interpretó la novena sinfonía de Beethoven, en la cual yo participé primeramente como enseñándoles la pronunciación al coro. Había gente que no tenía contacto con el idioma, entonces yo llegué dando como clases de pronunciación, clases de aclarar las frases, el significado, para que fueran interpretados de una manera más póstuma. Y posteriormente me quedé también en el coro a interpretar, a cantar. Entonces, a partir de ahí me empezaron a llamar a institutos estatales, después la universidad, algunas preparatorias, y ahora pues prácticamente he estado trabajando en todas las universidades del estado, de manera tanto presencial como en línea. Entonces, así fue como he alcanzado este territorio de la educación. Muy bien, y bueno, pues a partir de esto que comentas, sobre todo de esto de que también das en educación en línea o trabajas en educación en línea, como te comentó o como comentaba gente de Microfilos, pues David estudió esta maestría con enfoque en educación en línea, pero me gustaría saber si tú ya tenías alguna experiencia previa en este asunto o solamente viste el anuncio y como dijiste, me interesa este asunto, voy a ver qué pasa allí. Curiosamente, un poco antes de la pandemia, puede haber sido un año antes de la pandemia, estuve dando clases en el Tecnológico de Monterrey, aquí en Aguascalientes, y di clase de alemán y tuve algunos alumnos que se fueron a trabajar a Alemania o que se fueron a hacer algunos trabajos como estadías o algunas prácticas profesionales a Alemania. Entonces ellos, a partir de que ellos me buscaron porque querían las clases en línea, fue como llegué a tomar, bueno, a la docencia en línea, ¿no? Entonces, al principio, pues fue como un reto, sobre todo por la cuestión del horario, porque pues, ellos querían las clases temprano, aquí era en la noche, pero fue cuando empecé como a abrir un poco más a este ámbito de la educación en línea, porque dije, bueno, pues en realidad creo que para esto va, ¿no? La educación va avanzando con la tecnología, entonces puede ser un buen rubro. Y en alguna plática que estuvimos de la misma educación, usted me comentó acerca de esta maestría y me pareció muy interesante y pues bueno, así fue como di en la maestría, y ahora pues estoy ya el 70% de mi trabajo está en línea, y no solo aquí en Aguascalientes. Tengo una alumna que está en Suiza, tengo unos alumnos que están en otras partes de México. Entonces, pues sí, se abrió un espectro muy grande de este tema. Entonces, pues por esto que comentas, fue digamos que en diferentes episodios, o sea, tú ya tienes como cierto acercamiento de hacer esta actividad, esta docencia en línea, y ya después te adheriste pues a este posgrado donde pues básicamente la orientación es estrictamente analizar y profundizar en estos aspectos de la educación en línea, ¿es correcto? Exacto, así fue como llegué aquí, sí. ¿Y qué te pareció precisamente este aspecto de la educación en línea? Porque hay mucha gente que le tiene miedo, que siente que no es lo suyo, que no aprende, que yo me acuerdo que, por ejemplo, hubo algún comentario en nuestra alma mater, donde había gente que decía pues que se perdía el aspecto humano de la educación al mediar precisamente mediante tecnologías de la educación. Sí, creo que, bueno, estoy del lado de que me gustaría mucho más que la gente se quitara este tipo de paradigmas, ¿no? O estas ideas. Obviamente, la educación en línea es un reto, ¿no? Es un reto, pero ya tiene años este reto, ¿no? Desde que por el Internet, desde
2.0, ya cuando podíamos interactuar en este sentido. Obviamente creo que en este aspecto tenemos un contacto humano de una manera diferente. No siento que se pierda de todo el lado humano, el contacto humano, sino este evoluciona, ¿no? Ahora el trabajo se metió a la casa, ¿no? Entonces la educación también se metió a la casa, o en muchos aspectos esto ha cambiado. Antes, no sé, te enfermabas y ya no podías ir a trabajar y bye, ¿no? Ahora tienes la oportunidad de trabajar en casa, incluso antes de la pandemia yo conocía algunos vecinos que ponían o contrataban un internet muy poderoso porque ya estaban trabajando para una empresa en Estados Unidos o ya estaban trabajando para una empresa en algún otro lugar del país. Entonces creo que el contacto humano va evolucionando, ¿no? Y esto se va viendo con respecto también a ciertos cambios generacionales. Tengo una hija de 9 años a la que ella ya no tiene este problema de llamarle a sus primas, hacer una videollamada con sus primas y platicar acerca de cosas, y para ellas pues este es este tipo de contacto humano que, si bien pues, físicamente no lo puede tener, digamos que este contacto ha evolucionado o ya está en otra circunstancia. Entonces estos los que son las personas que nacieron ya en esta era de la tecnología, pues bueno, tienen un contacto distinto. Entonces creo yo que traer la educación a esta evolución o a este contacto distinto es una buena herramienta para poder realizar un montón de cosas, ¿no? Yo hace alrededor de unos 10 años, tal vez menos, vi una noticia donde se graduaba en la Universidad de Francia, se graduó la primera persona que nunca puso pie en la universidad más que para recoger los papeles o para graduarse. Entonces eso me pareció una situación pues sorprendente, pero sentí que esto era una situación en la cual pues podría darse a partir de ya, ¿no? Entonces si puedes conseguir el programa, si cumples con los requisitos, puedes ser una persona que se gradúe en una universidad en Europa. En lo personal, yo nada más fui una vez a la universidad en la maestría, y así fue, nada más fui a recoger mis papeles. Entonces repetí la historia de esta persona que al principio me sorprendió y nunca pensé que yo iba a hacer algo así. O en un caso muy cercano a mí, mi hermano está estudiando el doctorado en una universidad de Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Entonces él está aquí, ¿no? Entonces creo que esto es una situación muy, muy importante donde la educación se metió a la casa y la podemos hacer parte de, ¿no? Entonces creo que hay muchas estrategias en las que podemos confiarnos dentro de la educación para sentirnos parte de un grupo de aprendizaje, o por qué no, tener algún grado o algún posgrado. Esto es muy interesante y es muy importante porque, bueno, me resultan dos temas aquí, ¿no? Por una parte, esto de cómo la educación entra en casa, y por otra parte, esta situación de las personas, algunos más jóvenes que nosotros, algunos no, que ya manejan las tecnologías al dedillo y se pueden meter, ¿no? Estos famosos nativos digitales. Ahorita regreso a este punto, pero vamos a este primer punto que es la educación entra a la casa. Y regresando a este punto, ¿no? De que digamos que la actividad humanística, la enseñanza de las humanidades tradicionalmente, sobre todo en filosofía, pues ha tenido cierto resquemor, ¿no? Me viene a la mente precisamente el caso de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Y particularmente dos de sus filósofos más conocidones, que son Herbert Marcuse y Teodoro de Adorno, porque, bueno, Marcuse en un texto, creo que se llama La sociedad tecnológica camino hacia el desastre, o por lo menos así viene en la recopilación, que es un es un texto que reúne ponencias de un congreso, un coloquio que organizaron algunos miembros de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Pues explicaba precisamente este punto Marcuse, ¿no? Cómo la televisión precisamente hacía que se difuminara la barrera
tradicional del capitalismo, en la cual pues el trabajador solamente era valioso para el capital o al capitalista en la medida en que iba y se desplazaba a su centro laboral, trabajaba su jornada laboral y regresaba a su domicilio, pero con el advenimiento de la televisión pasaba algo contrario, ¿no? Se difuminaba esta barrera y decía Marcuse, el capitalismo entra en la casa, ¿ok? Y ahora no solamente produces cuando te vas a trabajar, sino produces cuando regresas a tu domicilio, te sientas en tu sofá. Anteriormente hablábamos pues precisamente del caso de Homero Simpson, ¿no? Donde en la mañana se va a la planta y por la tarde regresa, se sienta en su sofá, prende su televisor, toma una cerveza del refri y continuamente está ahora consumiendo, ¿no? En este caso, pues contenidos semióticos y cualquier otro producto para hacer así como más agradable su estadía, ¿no? Su cerveza, su refresco, su papas fritas, lo que sea. Esa era la perspectiva de Marcuse. Y Adorno, que era todavía peor de crítico de los medios de comunicación, para él ya cualquier forma que no fuera las formas tradicionales de la cultura europea, pues era negativo, ¿no? Él veía ya muy negativo el radio y el cine, pero cuando precisamente llega la televisión, en un texto así que se llama La televisión, pues hace el mismo hincapié, ¿no? En que el capitalismo entra al domicilio y no solamente difumina estas barreras de lo público y lo privado, sino que eh, además vuelve perezoso, digamos, al individuo, porque dice, es mucho más plácido para la vista, dice Adorno, la lectura, pasar los ojos por las líneas de la imagen que por las líneas del texto. Entonces, pues esta sería como una perspectiva tradicional de la filosofía con respecto a los medios de comunicación. Obviamente, pues me parece que tú no la compartes. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, en realidad creo que se habla de una perspectiva, creo que con una falta de perspectiva, mejor dicho. Ya que, bueno, si bien la televisión puede crear todos estos vicios, puede crear todas estas actividades, puede crear cada una de las ideas que mencionaron estos pensadores, también depende mucho de la persona, ¿no? Creo que, por ejemplo, no sé, antes los filósofos se leían en pergamino, ¿no? Me refiero antiguamente. Y decir que esta experiencia del pergamino, cuando se hizo la imprenta, se iba a perder y ya no iba a ser genuina. O sea, creo que es el mismo paso, un paso muy similar. Porque antes, incluso, bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Muchos de los grandes pensadores clásicos ni siquiera sabían leer, ¿no? Porque quien les leía era un esclavo. Entonces ellos, pues bueno, escuchaban al esclavo leer y luego por ahí también puede bueno, podríamos hablar de otro tema, ¿no? ¿Qué tal que el esclavo cambiaba una palabra y esto hacía que cambiara toda la idea, ¿no? La idea original, entonces se entendía distinto. Entonces, creo yo que hay muchos, no voy a decir altos, sino voy a decir como topes o baches, ¿no? Dentro de la educación acompañada de la tecnología. Claro que hay que estructurarla de una manera en la que vaya muy bien de la mano con la tecnología, pero sobre todo que vaya del lado de los alumnos, ¿no? Porque la tecnología nos ha enseñado que podemos aprender en casa. Algo que yo les hago mucho hincapié a los alumnos de las clases en línea es que puedan encontrar un lugar, un espacio dentro de la casa donde sientan que están en un salón de clase, ¿no? No necesariamente que se encierren en un cuarto y que no escuchen nada, no, sino que sientan que ahí es un espacio para aprender. Entonces, pasar de un punto o de un hito histórico a otro, como lo fue en la pandemia, pues obviamente nos hace abrirnos a una perspectiva diferente tanto del trabajo como en la educación, ¿no? Entonces, hay muchos alumnos incluso que tienen su micrófono apagado y luego les digo, a ver, por favor, ¿puedes leer esta parte o puedes contestarme esta pregunta? Y se tardan en contestar, porque luego me dicen, perdón, profe, es que estaba pasando el del gas, o es que estaban
sacando cosas aquí de mi casa y se escuchaba mucho ruido, o mi perro no deja de ladrar, o cosas así. Y yo les digo, a ver, chicos, no tengan miedo a esto, o sea, no tengan miedo que se escuche el perro, que se escuche el gas, no, porque es muy entendible que la educación se metió en la casa, no la casa, la educación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo les digo es, miren, siéntanse muy cómodos, porque incluso ahora, no sé, hay adultos mayores que ahora están aprendiendo a hacer cosas que siempre quisieron hacer, ¿no? O sea, puedes buscar un grupo en cualquier red social de lo que tú quieras. Entonces, aprender alfarería ya no es un problema porque ya hay un grupo de personas que están interesadas, que comparten sus ideas, que comparten sus conocimientos. ¿Ah? Así, desde eso hasta tal vez cómo pongas tu gimnasio en tu propia casa y puedas cambiar tu cuerpo, ¿no? Transformarte y estas cosas. Entonces, creo que tener una visión donde podamos pensar que sí hay como ciertos aspectos que siempre van a ser criticables y para esto aplaudimos la experiencia la existencia de la filosofía, ¿no? Que no nos va a dejar siempre así como que, pues mira, ya es bien cómodo, ya puedo trabajar en casa, sí, pero ¿cómo te va a afectar, no? O en qué te va a hacer bien o en qué te va a hacer mal. Creo que esto es una situación en la que está bien que existan los filósofos o que existamos los filósofos para hacer este tipo de cuestiones. Pero creo que conforme va evolucionando la educación, también va evolucionando la crítica y va evolucionando el conocimiento. Entonces creo que estas críticas fueron como muy prontas, ¿no? Fueron a la televisión, la televisión sin internet, ¿no? Ahora hay una televisión que tiene internet, incluso. Entonces, creo que tenemos este miedo tecnológico, sobre todo las personas que no son nativas digitales, pero creo que se debe de acercar a estas personas a quitarse como ciertos clichés o ciertos estigmas que hay, así como también a las generaciones que son nativas digitales, a entender que pues, hay una generación que no tiene este tipo de tecnologías o no nacieron con estas tecnologías, mejor dicho. Recuerdo hace un par de años un sobrino me dijo, oye, ¿puedo utilizar tu computadora? Y yo le dije, sí, pero no tiene internet, aquí no hay señal de internet. Hace unos 10 años de esto. Y mi sobrino no podía entender esto. O sea, él era así de, o sea, pero es una computadora, ¿cómo no tiene internet? ¿No? Y yo, sí, pues es que no. O sea, la traje para hacer una tarea, precisamente. Entonces, él pues se quedaba con esta idea, como él nació en otro tiempo, en otra era de la tecnología, y pues bueno, tuvo también que adaptarse a esto, ¿no? a esta idea. Sí, es cierto, muy interesante, porque además, por ejemplo, regresando a este asunto de la televisión, pues precisamente en la maestría se analiza el tema de la educación, la diferencia entre educación a distancia y la educación virtual, comprendiendo que la educación virtual es una parte más de la educación a distancia, pero la educación a distancia tiene muchos más años. Por ejemplo, se ha dado educación primordialmente por vía epistolar, por carta, era como los métodos tradicionales. Hay otros que son por la radio. Luego vinieron los sistemas ya en los 60, 70 de telesecundaria, ¿sí? O de teleeducación. Habría sido interesante que saber la opinión de Adorno y de Marcuse frente a esto. Y decirle, bueno, ¿y ustedes qué opinan de este tipo de sistemas? Y finalmente la última oleada pues es esta, ¿no? La de la virtualidad, donde ya utilizamos internet, computadoras, cámaras, etcétera, para comunicarnos, que ya tienen pues otra funcionalidad, ¿no? Que es precisamente ser, ya no nada más el estudiante es un escucha, sino que además ahora participa, que es esto mismo que señalas tú. Sí, sí, claro, es que creo que bueno, incluso esto avanza como muy rápido, ¿no? Antes había la maestría o la educación en entornos virtuales, y este nombre de entornos virtuales hacía que la gente tomara como un tanto de desconfianza, ¿no? Así como que estoy aprendiendo en un entorno virtual, para empezar, ¿qué es esto? O sea, al parecer virtual era algo que no era real, ¿no? Se entendía como algo que estaba en una realidad alterna, ¿no?
tenías que alienar o hacerte a otra cuestión. Ahora, incluso este cambio de nombre es en educación en línea. Y ahora educación en línea, ya todo el mundo ya lo adaptó, todo el mundo ya lo tiene como algo, pues ya pues ya estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Ya de una manera muy casual. Entonces, sí, creo que sería interesante escuchar la opinión de estos pensadores, ¿no? Porque creo que a fin de cuentas son personas que están como un paso adelante de esto, ¿no? Que ven cosas que a simple vista no vemos o difícilmente vemos. Entonces, sería interesante en este sentido escucharlos, ¿no? Escuchar cómo ha evolucionado la educación, cómo ha evolucionado el conocimiento, ¿no? No sé, regresando un poco más el tiempo, hace 100 años tal vez, una persona que no sabía manejar un tractor era una persona, pues era un analfabeta, ¿no? Un analfabeta. Y ahora ves a alguien en el campo que trabaja con un tractor y dices, no, pues ese es un analfabeta, no salió del campo, o sea, sigue trabajando ahí, o sea, no tiene este giro que actualmente tenemos con la tecnología. Entonces, toda esta evolución, este cambio, pues es algo muy, muy importante, ¿no? Es importante de nombrar, de detenerse a especificar ciertas cosas. Yo creo que ahora hay carreras que hace no tanto tiempo, 5 o 6 años, no existían. Ahora ya está la educación, no sé, hablando de personas que antes eran nada más gerentes o estudiaban RH, ¿no? O este tipo de cosas, relaciones industriales, y ahora ya les enseñan, o incluso ya cambió toda la carrera a community manager o algo así, ¿no? Entonces, eran conceptos que no existían hace no tanto, ¿no? Hace 5 o 6 años, no sé. Uh-huh. Entonces, esta evolución es la que creo que es muy importante, es importante de tener en cuenta. Es correcto, porque precisamente este ejemplo que pones de las personas que utilizaban un tractor y que ahora podían ser considerados que están fuera ya de la virtualidad, de la digitalización no solamente de la educación sino del trabajo, pues nos llevan a nuevos campos, porque ahora vemos que hay gente que utiliza un tractor que se dedica igual al campo, pero ahora utilizan tecnologías como los drones, como el GPS, para tecnificar la agricultura, y entonces más bien ahora ya hablamos de otro tipo de trabajos, ¿no? Digo, así como debe de haber personas que siguen utilizando métodos tradicionales, hay métodos que ahora, hay personas que utilizan métodos tecnologizados para la producción, por ejemplo, agraria, ¿no? Y eso me lleva al otro tema pues que tú ya habías mencionado, ¿no? Los nativos digitales y los migrantes digitales, ¿sí? Que son precisamente nuevas formas de subjetivación a partir de estas tecnologías, ¿no? Porque vemos esto, ¿no? Precisamente cómo puede haber gente que se formó en un entorno específico, en un entorno presencial, ¿ok? Y con el desarrollo de estas tecnologías como el internet y como las redes sociales y como ahora la inteligencia artificial y el chat GPT y etcétera, etcétera, empiezan a adoptar ahora estas herramientas para su propia actividad laboral, para su actividad de enseñanza. Esos serían los migrantes digitales, ¿sí? En los que no entramos nosotros, y están los nativos digitales. ¿Y por qué digo que nosotros no entramos en los migrantes, sino ya en los nativos? Porque, bueno, a mi juicio, cualquiera de nosotros que estuvo en la década de los 80s y ya se empezó o sea, ¿cuántos de nosotros no jugamos desde jóvenes, desde chicos, con videojuegos? Con Atari y con Nintendo, y bueno, ahorita ya hay consolas pues muchísimo más avanzadas, ¿verdad? Sí. Sí, es que, bueno, esta situación de los migrantes o de los nativos, creo incluso que nos puede llamar la atención en diferentes puntos, ¿no? Ahora pueden crear mucho más fácil una inteligencia artificial que se adapte mucho más fácil a las necesidades de una persona, ¿no? Como esto que usted menciona, ¿no? El GPT en el chat, ¿no? O estos autorrespuestas o
o tal vez la programación de ciertas cosas. Creo que dentro de mucha, de todo este tema de los migrantes digitales o los nativos digitales, me gustaría a mí en lo personal ver como cierta mancuerna, ¿no? Porque luego siento que hay unas escenas en la televisión crítica, ¿no? En algunas caricaturas, ¿no? donde un papá entra al cuarto del niño y le dice, oye, sal, socializa. Y el niño voltea y le dice, oye, estoy socializando, estoy jugando con un tipo en Inglaterra y estoy platicando con mi vecino al mismo tiempo y estamos jugando y estamos haciendo la tarea. ¿A qué te refieres con sal a socializar? Entonces, este concepto tiene una, bueno, abarca muchísimo, ¿no? Dentro incluso de muchos aspectos, ¿no? En el arte, por ejemplo. Tengo un profesor de batería, bueno, también me dedico un poco a la música. Tengo un profesor de batería y él ofrece sus cursos desde Suecia, ¿no? Entonces, yo estoy tomando las clases con él, entonces él da una... él da sus clases y yo soy partícipe de estas clases, ¿no? Entonces, o muchas veces o se ofrecen clases en alemán con personas nativas que están en Austria, que están en Suiza, que están en Alemania, obviamente. Entonces, ellos ofrecen algún chat y me gusta meterme a escucharlos, a platicar, a intervenir y así aprendo, amplío estas cosas, ¿no? Entonces, siento que también la interacción en los mismos videojuegos, ¿no? Hay mucha gente que juega, o muchos gamers, que cuando juegan, incluso platicando con alguien, le dicen, oye, pues, ¿cuál fue tu primer videojuego? Pues yo jugué desde el Atari, ¿no? O sea, yo jugué desde el primer Sonic, o no sé, algún juego de hace años, y están dentro de esto, ¿no? Incluso esta palabrita de gamer, ¿no? Que incluso va evolucionando, ¿no? Incluso la lengua, interview, o sea, si buscas interview está en español con acento en la U al final, o sea, todas estas cuestiones que van avanzando junto con la educación, ¿no? Muchos lo vemos como pro de la educación, otras personas tal vez lo ven en contra de la educación, tal vez porque piensen en cuestiones como esto de lo que hablábamos, ¿no? En esta situación social, socializar, o esta situación de tener este contacto humano igualmente por parte también de socializar, ¿no? Pero yo veía a algunos de los profesores ya jubilados, compañeros, o que fueron compañeros de mi madre, los escuchaba platicar así de, no, es que está muy mal esto de la educación en línea o la educación digital, porque si el alumno se equivoca, ya no le puedes pegar. O sea, creo que este tipo de cosas hay como también va evolucionando, ¿no? Va evolucionando en ciertas, no voy a decir mejorando, va evolucionando en ciertos campos, sino que creo que podemos adaptarnos y adaptarnos de una manera mucho mejor, pienso yo. Es correcto. Me vienen a la mente muchos casos. Un punto también aquí importante que mencionas del gamer y otra palabra que también se añade al vocabulario de la educación virtual, que es la gamificación, ¿no? Que es precisamente el uso de los principios de los juegos aplicados al aprendizaje en entornos virtuales, en ambientes virtuales. Y bueno, pues como señalas, ¿no? Es una nueva dimensión o es una dimensión emergente de este tema. Pero bueno, con relación a este punto, ¿no? Donde dices, ya no le puede pegar, ya no le puede dar sus cocos al alumno, ya nada más lo puede, sacar de la sesión, ¿no? Bueno, también es más fácil hacer eso, ¿no? Antes tenías que pedirle a la gente que se saliera del salón por indisciplinado y pues ahora ya nada más le apagas el micrófono y listo, ¿no? Sí, claro. Sí, todas estas interacciones nuevas, ¿no? Todas estas interacciones que dan un nuevo ámbito a los entornos de la educación. Creo que se puede hablar mucho más de recursos educativos, de recursos
en los que la población puede buscar cualquier tema y estudiarlo, ¿no? Entonces, creo que esto es una parte en la que creo que falta un poco más de difusión, pero dentro de esta falta de difusión, también está que muchas personas todavía están renuentes a esto. Entonces creo que en algún futuro ya no tan lejano se va a poder ver una idea nueva sobre la educación, ¿no? Ahora, no sé, los niños van a la escuela eh, para estar mejor, supongo, o sea, y esto es porque está mejor para quién, ¿no? O sea, para los papás, porque el papá esté más a gusto. Entonces, la misma sociedad va, porque no soportan a los niños en la casa todo el día y dicen, no, es que pobrecitos que vayan a la escuela. Cuando el niño ya está acostumbrado o puede estar acostumbrarse mucho más rápido a estudiar en casa, ¿no? Entonces, a hacer sus apuntes en casa, y cada vez esto es más común. Entonces, los papás o muchos papás se quejan de estas cosas porque pues su tranquilidad de la mañana pues ya se vio afectada, o no sé, estas cosas que han cambiado un poco. Entonces, esta renuencia a la educación en línea, como decía ahorita, pues es que tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? No es nada más la educación. La educación se metió a la casa, entonces ahora hay que ver cómo vamos a vivir, cómo vamos a interactuar con ella, que creo que es muy, muy importante, ¿no? O sea, no es nada más decir, no, bye, educación en línea, bye. O tampoco es tan fácil, no, si educación en línea, sí, todo muy bien. No, creo que son muchos temas en los que se puede tratar, muchos conceptos en los que se puede evolucionar en esto de la comunicación. En muchos sentidos se puede, ¿no? O sea, incluso aquí, o sea, yo en este momento yo estoy en Aguascalientes y estamos teniendo una entrevista en la que podemos tener digamos, si no normal, pues igualmente lo podemos tener como una interacción casi frente a frente, porque muchos ya entendemos este tipo de ritmo social, ¿no? Ahí está, ya de vuelta, ya regresó. Bueno, pues mira, aquí ya tenemos un ejemplo de estas problemáticas. Y qué bueno que pasa esto, pero a lo mejor no lo edito y lo dejo así. Porque nos trae ahora a este otro tema, ¿no? Así como ya hablamos de las virtudes y de pues estos nuevos escenarios que habla de la educación virtual, pues precisamente lo señalas tú, ¿no? También hay aspectos negativos, ¿no? Dos me vienen a la mente. Uno precisamente que es el uso de las tecnologías como distractor, se convierte en una limitante del aprendizaje, y otra precisamente la famosa brecha digital, ¿sí? ¿Qué opinión tienes tú al respecto de estos dos fenómenos? Ok, bueno, con respecto al primero, sí creo que hay una especie de problemática que se pudiera atender o se debería de atender con urgencia, ¿no? Sobre todo este punto en el que, pues bueno, cualquier alumno que diga, no sé, por ejemplo, en una clase de filosofía, ¿no? Sí, oye, profe, es que no alcancé a imprimir el libro o las copias del libro, pero lo traigo en el celular o lo traigo en la tablet o en la computadora, no sé, en el dispositivo. Y pues tú dando las clases no te das cuenta que el tipo está en cualquier otra cosa, ¿no? Excepto en la información. Creo que tiene también esta desventaja. Si pudiera nombrar algunas desventajas, creo que esta es una que es muy importante. La tecnología, pues fácilmente es un distractor, ¿no? Entonces, cualquier persona puede tomar, no sé, alguna notificación y ¡pum!, lo perdimos de la clase o lo perdimos del tema, ¿no? Creo que esto es una situación que se puede atender. En muchas escuelas, por ejemplo, el Internet, ¿no? es propio de lugares educativos, o sea, el alumno no puede meterse en ciertas aplicaciones, o no puede estar en las redes sociales, o incluso como maestro, ¿no? También estás dando alguna clase y de pronto te vas con alguna noticia, ¿no? Entonces, o alguna notificación, o algún, no sé, entonces algún distractor, que creo que es importante
tal vez esta situación se podría manejar mejor en cuanto a tener como una especie de inclinación a la educación, en el que de manera voluntaria pensaras, ok, voy a estar estudiando en este rato, voy a estar aquí, y no verlo como una situación tan pesada, ¿no? Sobre todo en niveles educativos un poco ya más altos, donde se supone que ya hay interés voluntario por estudiar alguna carrera o algún posgrado, ¿no? Y entonces creo que por este lado se podría trabajar, sí, digo, viéndolo como una solución, ¿no? Sí, me recuerda el caso precisamente de nuestra alma mater de la Universidad de Guanajuato, que pues ya hace algunos años, hace un par de décadas quizá, cuando empezaron a poner internet ya más intensivamente en UG, en las computadoras, etcétera, no te dejaban entrar, por ejemplo, a Facebook. Estaba baneada la página, ¿no? Y con el paso del tiempo, cuando se comprendió que también las redes sociales podrían ser así un vehículo para el aprendizaje, pues ya se liberaron. Sí, es que, pues sí, esta manera de aprendizaje, pues siempre ha sido como, no sé, incluso puede ser muy educativo, perdón, Facebook, ¿no? Si mucha gente luego lo ve como una situación de ocio o como alguna, bueno, también depende del contenido al que llegas, ¿no? Porque mucha gente, conozco periodistas, por ejemplo, que están al pendiente de Facebook porque Facebook es el primer noticiero, y ya después la televisión, Uh-huh. después la televisión o después todos los medios. Entonces tenía eh, no sé, 7 u 8 años, decía que Facebook era un lavadero, ¿no? Porque siempre era un chisme, o siempre. Entonces creo que depende mucho creo que depende mucho de a qué contenidos llegues, ¿no? Obviamente no voy a decir que las actividades de ocio en Facebook o en cualquier otra red social sea mal o lo voy a satanizar, no. Creo que cualquier persona puede tener esta inclinación, claro. Entonces, pero incluso en el propio Facebook, ¿no? Hay un momento en el que Facebook te dice, oye, ya viste muchas publicaciones por hoy, ¿no? ¿Quieres un descansito? Entonces, o sea, incluso te sugiere estas cosas, ¿no? Igual con otras redes sociales. Entonces, creo que depende mucho de eh, una inclinación personal, ¿no? O sea, porque, bueno, si tienes el interés de aprender a cómo poner uñas, pues lo puedes buscar desde un tutorial bien hecho, ¿no? O como estrategias para leer, o incluso estrategias para no tener el vicio de las redes sociales, ¿no? Aunque esto suene muy paradigmático, ¿no? Muy paradójico, sí. Entonces, creo que puede haber también esta inclinación individual, donde no solamente te sientas bien porque te llega una notificación, sino que tengas, que también ese es otro tema, ¿no? Que el cerebro siente cierta serotonina cuando recibe notificaciones, y esto se hace vicio, o sea, que también Uh-huh. hay que tomarlo desde otra perspectiva, como decía anteriormente, pero creo que también podemos utilizarlo de una manera, pues, muy buena, supongo. O sea, estaríamos hablando aquí que no es exactamente la tecnología en sí la que presenta estos relieves negativos, sino más bien el usuario. ¿Sí? O sea, puedes estar, utilizar redes sociales para mandarle 20 mensajes de odio diario al político de tu elección, o bien, como dices, puedes utilizar una red social para aprender recetas de cocina, hacer reparaciones en el auto, en la computadora, en la casa, etcétera, ¿no? Sí, no hace mucho tiempo, hace un par de días, yo nunca había utilizado un taladro en mi vida, y me metí a ver cómo sería la mejor manera, hacer un tutorial desde cero, de cómo utilizarlo y cambiar las rocas y cambiarlo. Y ahora, bueno, no sé qué tan bien o qué tan mal, pero ya puse algunas cosas en mi casa. Entonces, bueno, por lo menos mi novia no se quejó de esto. Entonces creo que estuvo no tan mal. Y no sé, creo que ahora en este sentido
podemos pasar a lo de la brecha, ¿no? A esta brecha donde mucha gente que tiene este acceso puede hacer un uso muy útil de esto, y la gente que no tiene acceso, pues claro que tiene cierto problema o cierta distancia con estas facilidades. Es correcto, y es un, hasta cierto punto se convierte como en una especie de cliché nuevamente en contra de la educación virtual. Eh, yo he escuchado muchas personas que dicen, bueno, es que hay un grave problema de brecha digital en México, donde hay muchas comunidades que no alcanzan internet, y es cierto eso, pero si nosotros vemos la encuesta nacional de tecnologías de la información que generó INEGI, me parece que es de la versión de 2020, la última que se aplicó, y también en el cuestionario que se aplicó durante el Censo de Población y Vivienda 2020, yo tuve la oportunidad de participar como capacitador y como entrevistador, tuve estas dos funciones durante el censo. Me llamaba mucho la atención que incluso en zonas rurales relativamente lejanas había acceso a internet. La gente, bueno, no, quizá no tenía una computadora, pero sí tenía un smartphone vinculado a un paquete de datos. Y bueno, el problema ahí era que hacía preferentemente uso de redes sociales y no de herramientas para el aprendizaje, pero vaya, estaba dado, ¿no? Entonces, menciona la encuesta que es un 70 y tantos % de la población nacional, 70-80%, algo así, es un gran porcentaje, que sí tiene acceso a Internet. Esto, bueno, obviamente hay que tomarlo con ciertas pincitas porque el cuestionario preguntaba y hacía esta acotación a los entrevistadores, les decía, pregúntele a la persona si o sea, se consideraba que tenía acceso a internet, no necesariamente teniendo una computadora vinculada a una línea de estas empresas que proveen el servicio, sino incluso cuando tenían un smartphone con un paquete de datos. Sí, es que creo que sí, esto de la brecha, pues creo que también tiene mucho que ver con la inclinación a la tecnología, con la facilidad a llegar a ciertas comunidades. Eh, sí, a mí me sorprendió mucho que de pronto había ciertos lugares con wifi gratis, por ejemplo. Y yo decía, pero es que sí es un servicio que hasta cierto punto es un lujo, porque mucha gente lo ofrece gratuitamente. Platicando con alguna persona que había estudiado sociología, y me decía él, mira, es que, o sea, del internet se pueden sacar muchas cosas muy positivas, ¿no? Por ejemplo, no sé, se pueden vincular negocios. En una plática puedes vincular un negocio con alguien, ¿no? Y eso le hace bien a la economía del Estado, por ejemplo, o le hace bien a la economía de alguna comunidad. Entonces, eh, estos, digamos, estos nuevos servicios, pues se dan no precisamente para que la gente los tome al 100% de ocio, aunque, como usted dice, bueno, pues hay estos números en los que, pues bueno, lo que primero viene al desbloquear el celular, pues es una notificación de algún comentario, de alguna situación nueva, no sé, o sea, ahora, ¿no? Que murió Javier López hace unos días, o sea, se hizo viral en 15, 20 minutos, ¿no? En 15, 20 minutos, el 80% de la gente en internet ya sabía que esto había pasado. Entonces, creo que en estos aspectos, en estos temas, pues se puede variar mucho, ¿no? Se puede variar mucho dentro de la brecha, porque incluso esto de la brecha digital, la brecha en la tecnología, pues también creo que también tiene mucho que ver con esta brecha de personas que prefieren utilizar las redes con ciertos enfoques a la educación o a algún otro tipo digamos, que no sea la actividad de ocio, ¿no? Entonces, creo que estas actividades digitales nuevas, o estas actividades digitales en las que nos estamos moviendo,
tienen mucho que ver, como hablábamos ahorita, ¿no? De esta inclinación individual, ¿no? Y obviamente, de a poco o de a mucho, después de la pandemia, la gente ha utilizado mucho más la tecnología, ahora con otros fines, ¿no? Ahora, pues bueno, puedes estudiar cocina o repostería o cualquier otro tipo de cosas, o incluso en la rama de la medicina, ¿no? O sea, ahora la tecnología ha avanzado tan precisa y tan exacta que puede haber algún cirujano en un país moviendo algún robot que está haciendo la cirugía a un paciente en otro país, ¿no? Y con una precisión tremenda. Entonces, creo que en este sentido el avance tecnológico otra vez, o sea, o esta inclinación del uso de la tecnología, depende mucho incluso de brincando esta brecha digital, ¿no? Porque puede ser que la brecha digital no sea específica de la misma tecnología, incluso es una brecha generacional, ¿no? O sea, hay gente gente, sobre todo gente mayor que repudia esto, o sea, no quiero, ¿no? O hay gente mayor que dice, vean, el niño es súper listo, ¿no? Porque ya sabe moverle aquí a su tablet y ya sabe moverle la computadora, no, ¿yo cuándo? O sea, y yo pienso cosas como, bueno, inteligente no el niño, o el niño se adaptó fácil a esto, ¿no? Pero inteligentes los ingenieros, inteligentes los programadores, que hacen que esto sea sencillo para cualquier persona que tenga esta inclinación. Entonces, esta brecha digital incluso puede ser una brecha que no es propia del acercamiento a las TIC, sino pues simplemente que alguien que nunca usó una computadora, pues va, ¿no? O sea, yo escuché alguna vez una persona mayor que escuchó que su hijo le estaba diciendo, papá, mira, me compré un coche nuevo y mi coche de 0 a 100 en sabe cuánto tiempo, y le tiene un botón que acelera solo. Y no sé, o sea, estaba así. Y el señor volteó y le dijo, mira, yo me subí a mi caballo, iba a mi cantina con mis amigos, me ponía una borrachera, me subía al caballo de regreso, me dormía sobre el caballo y yo amanecía aquí afuera de la casa. Cuando tu coche haga eso, entonces hablamos de cosas interesantes. O sea, creo que ahí están estas cosas que no siempre se mencionan, pero son importantes, ¿no? Y esta brecha digital, pues claro que tiene que ver con limitaciones tecnológicas, pero también tiene que ver con otro tipo de cuestiones, con la edad, por ejemplo, o simplemente la inclinación, ¿no? O sea, gente que dice, yo no toco el celular. Es correcto, ¿no? Bueno, o sea, hay que recordar entonces, finalmente existe esta brecha tecnológica desde el punto de vista económico, o sea, es una realidad que en México y en grandes partes del mundo hay personas que por economía no tienen acceso a estas tecnologías, descontando este grupo de personas que tienen que ser provistas de esta tecnología, no solamente por los gobiernos. En México, por ejemplo, tenemos el caso de que la administración federal actual pues tiene este plan que no sé si sea una utopía o si realmente técnicamente sea posible de llevar internet a todo el país, pero bueno, tenemos esta intención por parte de los gobiernos, pero también es el caso, y sabemos que, por ejemplo, las empresas en México, muchas empresas de telefonía o de servicios de proveeduría de Internet, no ven ciertas regiones del país como mercados. Y entonces también ahí ya no es tanto la cuestión de que no haya, vaya, recursos económicos para ingresar a esto, sino que sencillamente la empresa no ve rentable expandir estos servicios, ¿no? Y bueno, tenemos este grupo, ¿no? De personas que no pueden entrar a estas tecnologías por esta circunstancia económica, ese es uno. Pero tenemos este otro grupo, que es el que señalas tú, ¿no? Que tiene una reticencia a utilizar tecnologías de la información y la comunicación, no solamente desde el punto de vista del entretenimiento, sino tampoco desde el punto de vista educativo, ni siquiera desde el punto de vista económico o laboral. Pero caso contrario, tenemos precisamente esto, ¿no? Gente que prefieren enterarse o informarse, entretenerse, aprender
y trabajar mediante estas tecnologías, ¿no? Y bueno, pues quizá es precisamente este grupo al que tendremos que eh, invitar a que pues invite al otro grupo a participar en esto, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos nosotros, aquí invitando a la gente a que participe más de esto, ¿no? Sí, claro, sobre todo en estos proveedores de servicio que lo primero que te preguntan es, oiga, contrate tal empresa, ¿no? Y lo segundo te pregunta es, oiga, pero ¿dónde vives? A ver si tenemos esta cobertura o a ver si te podemos ofrecer esto. Sí, creo que es un punto importante eh, en el que, pues bueno, estas brechas digitales muchas veces son vistas como un problema no sé, muy superficial, ¿no? Pero en realidad tiene mucho que ver con aptitudes, con actitudes también, con facilidades económicas, con incluso destrezas, ¿no? Con destrezas pues, creo que tiene mucho que ver en muchos aspectos y sí, sobre todo hacer esta invitación al que cualquier persona pudiera salir, salir, estar en casa y tener un servicio de esto, ¿no? Esperemos que pronto, me refiero a un futuro no muy lejano, 5 o 10 años a mucho, el Internet, sería maravilloso que el Internet de buena calidad llegara como una señal de radio, por ejemplo. O sea, prendes el radio y no necesitas otra cosa más que un radiocito, ¿no? Que te lo puedes, llegas a la estación y ya tienes ahí tu servicio. Incluso utilizando el radio como ejemplo, en el radio todavía hay un montón de comerciales, ¿no? O sea, hay gente que todavía invierte en el radio. Tal vez se pudiera hacer un servicio un tanto similar, radio al internet, ¿no? Donde puedes conectar, donde escuches alguna publicidad de gente que ya está invirtiéndole. Entonces, creo que por ese lado también sería bueno como hacer este llamado, ¿no? A alguna empresa que haga o que dé este servicio, que provee a las personas, que dé esta providencia también a los, con un interés distinto. Claro que tiene que venir acompañado con inversión distinta, ¿no? Entonces, crear un plan de acción diferente sería muy bueno con respecto al movimiento digital, ¿no? Y claro que afectaría de alguna manera, esperemos que de la mejor manera, a todos los que esperamos o que tenemos esta inclinación en la educación digital. Sí, es correcto. Precisamente en esta encuesta de la que hablamos, que publicó INEGI, así como se mencionaba que estábamos entre un 70 u 80% de usuarios de Internet en el país, personas que tienen una computadora o un smartphone, el porcentaje para televisión y radio se disparaba a 98, 97%, o sea, prácticamente todo el mundo en el país tiene o un radio o una televisión o un radio y una televisión. Y esto precisamente también lleva a este punto que mencionábamos, ¿no? Cuando se dio el encierro, el lockdown en la pandemia y se tuvo que pasar entonces a sistemas de educación eh, eh, a distancia y virtuales, pues resultó que mucha gente estaba interesada, perdón, mucha gente criticaba y decía, bueno, es que existe esta gran brecha digital, no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene capacidad de obtener los contenidos por Internet, pero también estaba el programa de educación en casa, ¿no? Que era precisamente por los canales del Estado y por canales particulares se daba también información, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que mucha gente tiende a soslayar, ¿no? Se utilizaron en México todas las vías disponibles en términos de tecnologías de la educación, o sea, televisión, radio, internet, para emitir contenidos educativos y bueno, nuevamente, descontando a las personas que realmente viven una brecha digital por una situación económica, en ocasiones daba esta impresión de que había sencillamente gente que solamente criticaba la educación a distancia y la educación virtual sencillamente por no querer participar.
Sí, sí, por eso creo que es bien importante esta inclinación, ¿no? Este punto en el que si lo pudiera nombrar de alguna manera, podría ser como algo así como una madurez tecnológica, ¿no? Donde pudiéramos pensar que la televisión no solamente es el acompañante de muchos vicios, ¿no? El fútbol, las películas, las telenovelas, eh, las caricaturas que no tienen algún contenido educativo, sino también se puede utilizar como un medio educativo, ¿no? Entonces, podemos ver que esta tecnología, incluso esto de la educación en la televisión, pues se utilizaba desde hace mucho tiempo, ¿no? La telesecundaria, por ejemplo, ¿no? O sea, esta educación que era porque en comunidades las personas no tenían transporte o facilidad de transporte para llegar a las ciudades, entonces se les ofrecía la educación a distancia, ¿no? Entonces se les ofrecía con estas facilidades. Creo que recuerdo muchos canales que interrumpieron su programación, o mucho de su programación fue interrumpida para ofrecer esta educación, y entonces ya no había el problema del internet. Volvemos otra vez, ¿no? a esta situación donde las personas así como que, no, pues es que en la tele ni aprendo, ¿no? O en la tele ni aprende mi niño. Bueno, pues es que no estamos educados a esto, no tenemos esta inclinación. Creo que también debe de haber algún tipo de programa donde se dé como una motivación diferente a las personas para poder aprender dentro de la casa, así como se obligó a la gente a trabajar dentro de la casa, ¿no? Entonces, creo que en este punto también es muy importante tener esta madurez intelectual, perdón, Sí. tecnológica, ¿no? E intelectual, sí. Esta disposición al aprendizaje, finalmente, ¿no? Claro. So, una cosa que les digo mucho a mis alumnos, sobre todo en las primeras clases, en las primeras sesiones, les digo, a ver, yo lo que quiero es, tú vienes con las ganas de aprender alemán, por ejemplo, aprender alemán. Bueno, el segundo paso, algo que te voy a pedir es que me dejes enseñarte, déjate aprender, porque también necesitamos aprender, ¿no? O sea, aprender. Entonces, creo que muchos son así de, ay no, es que la clase está aburrida, bye. Bueno, vivimos en una situación donde los profes tienen ahora que ser payasos en lugar de saber cosas, ¿no? Entonces, o sea, el profe ya ahora se pone a estudiar una dinámica que mantenga interesados a los alumnos, y ya no tanto el contenido, que el contenido sea bueno, ¿no? Así como que, bueno, pues les voy a enseñar 2 o 3 palabras nuevas, pero los voy a tener entretenidos. Y estos son los profesores mejores evaluados, ¿no? Porque entretienen al alumno en lugar de darle una educación más propia, ¿no? Entonces, más adecuada. Entonces, creo que esta madurez intelectual o madurez tecnológica va muy, muy de la mano con esta voluntad también. Sí, es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos estado hablando el día de hoy con David Alejandro Salas Hernández acerca de una constelación de temas relacionados con la educación virtual, ¿sí? Nativos digitales, migrantes digitales, brecha digital, ¿sí? Competencias digitales que debe de tener tanto los docentes como la población que quiere educarse, etcétera. Y bueno, muchos temas que han salido hoy. Está todo muy interesante. Me gustaría que nuevamente invites aquí a la comunidad que nos está viendo en Microfilos y que le gusta aprender y escuchar de este tipo de temas mediante redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar, David? Bueno, voy a dejar aquí mi contacto, un correo. Sí, mi correo de contacto de trabajo es alemán.david.ash, que son mis iniciales, David Alejandro Salas Hernández. Sí, pues, igualmente lo voy a escribir por aquí para que tengan el contacto. Lo repito, alemán.davidash en gmail.com. ¿Sí? Y por ahí, no solo para las clases, sino también para poder tener este tipo de interacciones. Soy un tipo que me gusta mucho expresar cosas y escuchar mucho también. Entonces, creo que sería un gusto enorme para mí poder tener contacto, y muchas felicidades por este tipo de espacios, porque creo que es bien importante, no solo para la educación en filosofía, que claro que necesita mucho la filosofía, mucha difusión, sobre todo en esta época donde hablamos ya de estos temas. Y creo que es un reto importante y es un acierto grande tener un
canal como este en el que se pueda aprender de muchos temas. Entonces, gracias también por esta oportunidad de aprendizaje con este canal. Muchas gracias a ti por ser parte de este esfuerzo de llevar estos temas a un público, ahora sí que extramuros, fuera de las facultades de filosofía y más allá de los círculos cerrados así de enseñanza y aprendizaje de la filosofía, para que, bueno, pues pueda ser compartido con más gente que esté interesado, que tenga esta inclinación al aprendizaje y al pensamiento. Entonces, bueno, pues muchas gracias, David. Vamos a poner aquí entonces en la barra de comentarios del canal tus vías de contacto para que la gente que esté interesado contigo, que quiera aprender con David alemán, o que quiera que David le dé una orientación acerca de cómo dar clases de idiomas en línea y mediante estos tipos de herramientas virtuales, bueno, pues que se comunique con él y, bueno, pues él les cobre, porque pues esto tampoco es gratuito, no se crean, pero bueno, para que se pongan en contacto con él y puedan entonces pues articular ahí alguna iniciativa de enseñanza del idioma o de la música, que también él se dedica a la música, tiene su banda y pues lo he logrado escuchar en algunos fragmentos que ha colocado también en sus redes sociales, muy padre, muy, muy interesante, muy, muy bueno. A ver qué día se me hace escucharlos en vivo. Y pues felicidades allá a todos los compañeros de Aguascalientes, que también así Renato y otros compañeros están ahí participando contigo. Muchas gracias por participar en Microfilos MX, David. Y bueno, pues no sé si tengas algún comentario final. No, nada más agradecer esta oportunidad y espero volver pronto con más novedades, porque esto es algo de lo que no se acaba y hay que constantemente estar renovándose. Perfecto, pues eres bienvenido para venir a platicar con nosotros cuando gustes o cuando tengas algún nuevo proyecto que quieras compartir. Bueno, esto es todo por el día de hoy, compañeros, y amable comunidad de Microfilos MX. Recuerden, yo soy su anfitrión en este mundo de las ideas, ¿sí? Soy Miguel Ángel Hernández Briceño y hasta pronto.